¿Sabías que en los últimos 500 millones de años, la vida ha estado 5 veces al borde de la desaparición? La vida es muy frágil, y por muy adaptados que estemos a nuestro mundo, no somos nada comparados con el poder de la naturaleza, sucesos externos a nuestro planeta o incluso fenómenos astronómicos devastadores. Estas extinciones fueron responsables de la muerte de millones de especies y algunos de estos sucesos incluso estuvieron a punto de desaparecer la vida de la faz de la Tierra. En este video daremos un viaje a través de la historia analizando las grandes extinciones masivas y sus causas, sucesos que en parte hicieron posible que el día de hoy estés aquí mirando esto. Una extinción masiva es un fenómeno natural cuyo desarrollo culmina con la desaparición de un número importante de especies. Para que podamos hablar de una extinción masiva, esta desaparición tiene que ser de al menos el 10% del total de las especies en el transcurso de solo un año, o bien de más del 50% de especies a lo largo de un periodo de tiempo entre 1 y 3 millones y medio de años. Número 1. Extinción del Ordovícico silúrico. 85% de las especies. La primera extinción masiva de la que se tiene constancia, tenemos que remontarnos al periodo Ordovícico, una edad de la Tierra que empezó hace 485 millones de años. En esta época, la vida solo existía en el mar y estaba limitada a solo braquiópodos, trilobites, conodintes, graptolites, moluscos bivalvos, cefalópodos, los primeros peces vertebrados, entre muchos otros. La vida estaba proliferando enormemente, pero la naturaleza le demostraría por primera vez su fuerza. No hay constancia de ningún impacto de meteorito ni de una intensa actividad volcánica, pero sí hay indicios de una glaciación. Esta es la teoría más aceptada. Hay quien habla de que fue causada por la llegada a la Tierra de rayos gamma procedentes de una supernova, pero esta teoría tiene pocos defensores. Esta glaciación seguramente surgió por los movimientos de las placas tectónicas que arrastraron el supercontinente Gondwana al Polo Sur. Esto hizo que se formaran infinidad de glaciares en la superficie terrestre, donde todavía no había vida, y que por lo tanto, al solidificarse tanta agua, los niveles de agua líquida en los océanos disminuyeran. Esto provocó enormes cambios en las corrientes marinas y en la circulación de nutrientes, así como la oxigenación de los océanos. Las especies empezaron a desaparecer sin control, y las que sobrevivieron tuvieron que enfrentarse a una nueva extinción. Sí, esta primera extinción masiva es la suma de dos extinciones. La segunda, causada por el desplazamiento del supercontinente hacia zonas del Ecuador, cosa que provocó la desglaciación de los glaciares y una nueva subida del nivel del mar. Estas fluctuantes en el nivel del mar provocaron que en un periodo comprendido entre 500.000 y 1 millón de años, el 85% de las especies de seres vivos desaparecieran, lo que hacen de esta extinción masiva la segunda más devastadora de la historia. Con ella termina el periodo Ordovícico y empieza el Silúrico, de ahí su nombre. Número 2. Extinción del Devónico Carbonífero. 83% de las especies. Tras esta primera extinción masiva, los supervivientes solo eran del 15% de las especies que habitaban la Tierra. Durante el Devónico se produjo una importante diversificación de los peces, una gran proliferación de los arrecifes, la aparición de los primeros árboles y la invasión de los continentes por los primeros tetrápodos. El 83% de las especies presentes en el Devónico desaparecieron del registro justo en medio de esta era de explosión biológica. Tuvo lugar el segundo gran golpe para la vida. Hace 359 millones de años sucedió la segunda gran extinción masiva de la historia de la Tierra, que al igual que la primera, afectó sobre todo a especies marinas, siendo especialmente devastadora para los arrecifes de coral y muchos otros animales, peces, trilobites, cefalópodos, esponjas, braquiópodos, entre muchos otros, que habitaban los océanos, en especial los más templados. No está muy claro qué suceso geológico impulsó esta gran extinción, pero existen distintas teorías. La del enfriamiento rápido global es la más aceptada, y es que se observa una proliferación de organismos adaptados a bajas temperaturas. Los datos de oxígeno revelan que las temperaturas en esa época disminuyeron ya que hay cambios en el ciclo del carbono,
pero también hay indicios de una intensa actividad volcánica e incluso el impacto de meteoritos, aunque estos últimos no coinciden exactamente con la época de la extinción. Sea como sea, esta segunda extinción masiva provocada seguramente por un enfriamiento de las aguas de los océanos fue responsable de, en el transcurso de 3 millones de años, la desaparición del 83% de las especies de seres vivos, lo que la convierte en la tercera más devastadora. Marca la frontera entre el período devónico y el carbonífero. Número 3. Extinción del Pérmico-Triásico, 96% de las especies. Fue en el período pérmico, después del carbonífero, que la vida en tierra firme empezó a crecer, expandirse y diversificarse. Surgieron los grandes anfibios y aparecieron los reptiles. Los animales terrestres colonizaron el mundo y los marinos seguían su expansión. Pero después tuvo lugar la mayor extinción masiva de la historia, la cual es conocida como la Gran Mortandad. Su nombre lo dice todo. La extinción más devastadora de la historia de la Tierra tuvo lugar hace 250 millones de años. La vida estuvo a punto de desaparecer de la faz de la Tierra. En ella desaparecieron aproximadamente el 96% de las especies. Con tan poca biodiversidad resultante, la vida tardó mucho tiempo en recuperarse. Numerosas ramas evolutivas del árbol de la vida fueron cercenadas, dejando muy pocos representantes disponibles para repoblar el planeta. Compiten varias hipótesis. Un volcanismo extremo. Hoy en día, el área cubierta por basalto es de aproximadamente 2 millones de kilómetros cuadrados y se estima que la original fue de 7 millones, con un volumen original de lava de 1 a 4 millones de kilómetros cúbicos. Basándose en la cantidad de lava, se calcula que se liberó suficiente dióxido de carbono para aumentar la temperatura del planeta en 5 grados centígrados, así como también el impacto de un asteroide de gran tamaño. En 2006, se encontró el gran cráter de un posible impacto de asteroide en la Tierra de Wilkes, en la Antártida. El cráter tiene un diámetro de alrededor de 500 kilómetros y está situado a una profundidad de 1.6 kilómetros bajo el hielo de la Antártida. Los científicos especulan que este impacto pudo haber causado la extinción del Pérmico-Triásico, así como la liberación de sulfuro de hidrógeno en los océanos. Las aguas oceánicas profundas pierden periódicamente la totalidad de su oxígeno disuelto, lo que permite que las bacterias anaerobias proliferen y produzcan sulfuro de hidrógeno. Si se produce una cantidad suficiente de sulfuro de hidrógeno, este sube a la atmósfera. Los niveles de sulfuro son tóxicos para la mayoría de los seres vivos. Aumentarían drásticamente en unos pocos cientos de años. Los modelos de este fenómeno indican que el gas destruiría el ozono de la atmósfera superior y la radiación ultravioleta mataría a las especies que hubiesen sobrevivido a los gases tóxicos. Para producir semejante nivel de destrucción, las especies debieron haberse visto atacadas desde varios frentes. Fue el evento de extinción y destrucción sobre la biosfera más devastador que la Tierra haya conocido. Estos tres sucesos juntos explican que en el transcurso de menos de 1 millón de años, el 96% de las especies de la Tierra desaparecieran, siendo especialmente devastador en los seres vivos de los océanos. La vida estuvo a punto de exterminarse por completo. Esta extinción pone fin a la era paleozoica y marca el inicio de la mesozoica. Número 4. Extinción del Triásico-Jurásico. 76% de las especies. Tras esta devastadora extinción del Pérmico, la vida se recuperó y siguió proliferando. De hecho, las extinciones masivas son, en realidad, una oportunidad para los supervivientes de marcar el futuro biológico de la Tierra. Fue precisamente en el período Triásico, que empezó hace 251 millones de años, que surgimos tanto los mamíferos como los dinosaurios, que empezaron a establecerse como los animales dominantes de la Tierra. Paralelamente, Pangea formaba ya un único supercontinente, pero esta época de esplendor para la vida terminaría con la cuarta extinción masiva. Hace unos 200 millones de años, la hipótesis más verosímil considera que el evento pudo producirse por erupciones volcánicas masivas en la provincia magmática del Atlántico Central. Se ha propuesto el impacto de asteroide como posible causa de la crisis, pero las evidencias que apuntan a ese escenario son débiles. Otras teorías apuntan a cambios climáticos.
cambios en el nivel del mar y anoxia, es decir, baja cantidad de oxígeno debido a que el supercontinente Pangea que se formó en el Pérmico hace 270 millones de años, que a finales del Triásico se encontraba centrado en el Ecuador, empezó a estirarse durante este periodo, desplazándose a lo que hoy es América del Norte y a su vez formando otros continentes. Se estima que la diferencia latitudinal de temperaturas era inferior a la actual. En el transcurso de 1 millón de años, desaparecieron el 76% de las especies de seres vivos, afectando tanto a los organismos terrestres como a los acuáticos. Por lo tanto, la fragmentación de Pangea, cambio climático y el vulcanismo impulsó la cuarta extinción masiva, la que marcaría el fin del período Triásico y el inicio del Jurásico. Número 5. Extinción del Cretácico Terciario. 75% de las especies. Tras la cuarta extinción, la vida proliferó como nunca. Surgieron los grandes dinosaurios y se convirtieron en los reyes indiscutibles de la Tierra. El Cretácico empezó hace 145 millones de años y representó una edad de enorme diversificación biológica. Pero todos los reinos tienen un final, y el de los dinosaurios no iba a ser una excepción. Hace 66 millones de años, un meteorito de 12 kilómetros de diámetro impactó en lo que hoy sería el Golfo de México y a partir de aquí el resto es historia. Este impacto del meteorito provocó la quinta extinción masiva de la historia, responsable de la desaparición del 75% de especies de la Tierra y la total aniquilación de los dinosaurios. Pero sin ellos, los mamíferos tuvieron la oportunidad de proliferar. Que estemos hoy aquí es sin duda gracias al impacto de este meteorito. Si hubiera pasado de largo, quién sabe qué sería de la vida hoy en día. Sea como sea, no se sabe exactamente cuánto duró la extinción, pero sí sabemos que las consecuencias del impacto fueron devastadoras. La Tierra quedó cubierta por una nube de polvo que permaneció en la atmósfera durante 18 meses y que impidió que las plantas tuvieran luz solar para hacer la fotosíntesis. Y a partir de aquí, la cadena trófica se derrumbó. Los herbívoros no tenían plantas de las que alimentarse, por lo que murieron, y los carnívoros lo mismo. Prácticamente ningún animal terrestre grande sobrevivió. Las cantidades de dióxido de carbono y de oxígeno se vieron alteradas. Por no hablar de que la temperatura media de la Tierra pudo aumentar hasta 14 grados centígrados, lo que hizo que el nivel del mar subiera más de 300 metros debido al deshielo de los glaciares. Cosa que no solo alteró las corrientes oceánicas y la circulación de nutrientes, dañando enormemente la vida del mar, sino que dejó a gran parte de los continentes inundados. Empezábamos el video diciendo que la vida era muy frágil, y ahora, al llegar al final, quizás deberíamos modificar esta afirmación. Somos los seres vivos los que somos frágiles, la vida no. No importa qué pase, ella siempre encuentra un camino.